Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. En el Hacer el Pensar del día de hoy, quiero enfocarme en cuando nosotros escuchamos a una persona. Y con escuchar me quiero referir a cuando nosotros estamos dando por bueno lo que escuchamos de la otra persona. Nosotros podemos oír muchas personas, podemos oír muchas opiniones, los libros, los podcasts, las conferencias o cualquier cosa donde nosotros obtengamos el conocimiento. Pero cuando nosotros decidimos escuchar a la persona, decidimos tomar por buena su opinión, por buenos sus conocimientos o la dirección que nos está dando, que nos está orientando qué tomar, pues nosotros le estamos dando de pronto demasiado poder a la persona. Nosotros de pronto con esas opiniones, con esos consejos que nos está dando la otra persona, podemos hacer sí cosas muy buenas de nuestra vida, nuestro trabajo, la vida personal o cuanta cosa, pero también nos arriesgamos demasiado a si la persona que elegimos escuchar no la elegimos tan bien, pues puede ser que nosotros no tengamos las mejores consecuencias o las consecuencias que estamos buscando. En tiempos muy modernos para empezar por algún lado, pues a mí me pasa que de repente estoy filmando cosas, estoy grabando cosas y yo pongo la cámara en tal o cual lugar para, pues para captar lo que a mí me interesa en su momento, lo que ya sea a mí me interesa o que al director o que una persona me está indicando que tenemos que hacer. Entonces, pues ese trabajo de pronto a la hora de las filmaciones, a la hora del cine, tiende a ser muy ambiguo. No te preocupes, el programa no se va a tratar de cine y de filmaciones, solo es un ejemplo del cual partir. El caso es que el poner la cámara en tal o cual lugar se empieza a volver de pronto ambiguo. Las cosas que dejas afuera son tan importantes como las que decides meter un cuadro. Entonces ese tiende a ser, si bien necesitas cierto conocimiento técnico o cierto bagaje para poder poner una cámara, pues lo que más importa es una onda emocional, es una onda de la tripa, es una onda de qué estamos contando, la sustancia, la anécdota de lo que queremos hacer. Y a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo con personas con las que trabajé en el pasado, que cuando me topan y están ahí de asistentes conmigo o lo que sea, me quieren dar consejos de cómo encuadrar. Y esto es bastante arriesgado porque normalmente cuando estás ahí ya tienes una conversación previa con las personas que están llevando el proyecto. Entonces, en el mejor de los casos hay una sinergia con ellos de cómo van a resolver las cosas, de las cosas que nosotros necesitamos hacer. Y si tú escuchas a una persona que va llegando y que no tiene ese contexto, a lo mejor la persona tiene más años que tú trabajando, a lo mejor lo que sea esa persona ha visto cosas mejores que tú, pero no está conectado con las cosas que están haciendo. Entonces, pues a mí me pasaba al principio que yo quería ser de alguna manera políticamente correcto con la persona que me estaba dando el consejo y eso me metía en problemas porque me terminaba haciendo cosas ambiguas hasta que en algún momento mi terapeuta me dijo, oye, pues es mejor que te detesten por lo que tú sí eres a la hora de agarrar una cámara, que te quieran por lo que los demás son a través de ti. Entonces cuando tomé ese consejo a mí me sirvió bastante porque de pronto no hacía caso de lo que me decían y hacía cosas que funcionaban para el proyecto que estábamos haciendo y yo hacía una especie de conexión, una especie de escucha de las cosas que el proyecto necesitaba. Así que el escuchar a estas personas, aunque tuvieran más experiencia que yo, era demasiado arriesgado porque ellos no estaban conectados con las cosas y eso termina por meterme en problemas, en regaños, en jalones de orejas, en que ya no me contratan en el próximo proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, en algo tan sencillo como eso de si pones la cámara para acá, para allá, más abierto, más cerrado, pues a mí me generó bastantes problemas en su momento. Ahorita ya hago, por supuesto, caso omiso, pero en algunos momentos, en otros momentos del desarrollo, pues uno tiende a escuchar mucho, que sea los papás, que sea los maestros, que sea los hermanos, que sea cualquier persona en la que nosotros depositamos la confianza. Pero, por ejemplo, muchas veces pasa que a lo mejor nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros maestros no son las personas más brillantes del mundo en el tema que nosotros nos queremos involucrar. Y eso no los hace malas personas, pero los hace personas que no nos pueden dar los mejores consejos. Muchas veces, y a muchas personas nos ha pasado, que cuando nos estamos desarrollando en la infancia, en la juventud, en la adultez temprana, pues queremos hacer cosas por inquietudes, queremos entrar a unas clases de piano, queremos entrar a fútbol, queremos aprender francés, queremos cualquier cosa. Y muchas veces a nosotros en esos momentos se nos pone demasiada presión. Oye, pero ¿para qué vas a estudiar francés? Oye, pero ¿para qué vas a entrar a teatro? Oye, pero ¿por qué quieres jugar fútbol? Etcétera, etcétera. Siendo que en ese momento de nuestras vidas no importa tanto no importa tanto el tener un plan de vida del por qué quieres tú hacer esas cosas. Importa irse descubriendo, importa bueno, pues sabes que los idiomas no me gustan, o tal vez encontré la pasión de mi vida, o simplemente resulta que sé francés y en algún momento de la vida eso me sirve para algo, o simplemente me ayudó a hacer diversas conexiones neuronales que muchas veces
subestimamos demasiado ese tipo de habilidades secundarias, entre comillas, que nos da el aprendizaje de algo, el desarrollo de los deportes, el desarrollo de la cultura, el desarrollo científico-tecnológico, etcétera, etcétera. Si bien a lo mejor no lo usamos directamente para nuestra carrera, por ejemplo, sí lo usamos, aunque no sepamos, para hacer nuevas conexiones neuronales, para tener un desarrollo físico distinto, una motricidad distinta, una plasticidad en la cabeza distinta. Y eso es de pronto muy infravalorado, pero bastante importante en el futuro, porque finalmente en lo que nos dediquemos o con las personas con las que vivamos nuestra vida personal, vamos a tener que usar las conexiones neuronales y el cuerpo que tenemos para afrontar eso. Muchas veces las cosas que practicamos nos dan inteligencia emocional, nos dan problemas, nos dan un vivir de las cosas, un vaya vivir o un previvir de la vida, entrar en conflicto con los demás, enamorarnos de los demás, hacer amistades con los demás, que surjan las envidias, las admiraciones y todas esas cosas que se dan en los grupos sociales, pues empiezan a dar desde niños, empiezan a dar desde jóvenes. Así que el querer establecer demasiado todo, el querer planear todo, está muy bonito en el papel, está padrísimo, pero la realidad de las cosas es que usualmente a las personas que les va mejor en la vida, en cualquier rubro de la vida que tú quieras, son las personas que tienen más capacidad de adaptarse a los cambios y a las nuevas circunstancias. Son las personas que tienen una escucha más rápida y activa de las circunstancias que cambian en el mundo, que cambian en el trabajo, que cambian en la pareja, que cambian en el tráfico, que cambian en cualquier lugar. Subestimamos demasiado eso y le damos demasiada importancia a una planeación demasiado grande. Y el vivir, si tú estudiaste piano toda la vida, pero no te hiciste un ejecutante, un concertista o algo por el estilo, pues el vivir de manera tan profunda la música, y por decir la música es decir algo, puede ser el fútbol, puede ser el teatro, puede ser cualquier cosa que gustes y mandas, pero si tú empiezas a vivir la música o cualquier cosa de tal o cual manera, te da una perspectiva de músico de la vida. Tal vez tú no eres el músico que México o el mundo estaba esperando, pero te da una perspectiva distinta, te da una manera de vivir la vida, te da una manera de intelectualizar todo, de romantizarlo, de sacar la frustración, de sacar el estrés, de expresarte, etcétera, etcétera. Y eso es bastante importante porque y hace poco una persona me ha estado acompañando, una persona que quiere aprender mi oficio me ha estado acompañando últimamente y lo que yo le digo a esta persona y que le he dicho a muchos otros es... a mí me parece que lo más importante no son las cuestiones técnicas, la historia o estas cosas de lo que hacemos, las cuestiones académicas. Eso se da o no con el tiempo. Vamos aprendiendo más rápido o más lento, a menor o mayor profundidad, pero si esto te interesa y pasas días, meses, años haciendo esto, cualquier cosa, aprendes. Vas a aprender sí o sí. La parte más difícil es la parte de convivir con las personas, la parte de tratar con los egos de los demás, de tratar con el estrés de los demás, las presiones, el estrés propio, los deadlines, etcétera, etcétera. Eso es la parte más complicada de cualquier oficio. Al menos de la mayoría, porque esto no es rocket science, no es cirugía a corazón abierto, no son cosas tan complejas. A la mayoría de empleos, a la mayoría de personas, nos servirá más trabajar estas cosas personales o interpersonales para desempeñarnos mejor en nuestro trabajo. Sun Tzu dice algo muy interesante de esto y dice, pues de pronto le tiramos a los españoles y hace una reflexión de cómo nace, por ejemplo, en este caso México, pero decía, a ver, si tú hablas español, si es tu lengua madre, quiere decir que piensas en español, quiere decir que amas en español, quiere decir que odias en español, quiere decir que tu entender del mundo está en español. Entonces eso de repente se nos olvida y lo dejamos en la superficialidad, pero en el fondo es muy importante para nosotros. Es muy importante entender que amamos en español y que no amamos en inglés y que no amamos en francés y que no amamos en otro idioma. Es una perspectiva diferente de la vida. Entonces, haciendo un recuento, por así decirlo, de cosas que a mí me han afectado, me acuerdo que en algún momento cuando empecé a tomar mis primeras clases de actuación, mis primeras clases de teatro, pues yo no sabía en qué demonios me había metido. Yo caí ahí por azares de la vida. Ya había tenido la inquietud, yo entré hasta la universidad, había tenido la inquietud en la preparatoria, pero los grupos a los que había entrado no se terminaban de armar por distintas razones. El caso es que ya entré de pronto a un grupo más armado, más formal. Y pues era un grupo donde yo me la pasaba fantástico porque estaba descubriendo algo que yo no sabía ni que existía de esta manera. Ya después con el paso del tiempo yo me enteré que yo ni le caía bien a la mayoría del grupo y constantemente me decían que no actuara. O sea, porque estaba llegando el nuevo, un grupo que tenía mucho sentido de pertenencia y pues era un nuevo que llegaba a desafiar las cosas. Porque usualmente donde me he parado llego y desafío las cosas de manera un poco inconsciente.
Y ahí constantemente se me decía que yo no actuara, que no tenía talento, que no servía para esto, y desde la maestra hasta algunos compañeros y demás. Es decir, había una presión de pronto en demasía de si yo tenía que actuar o no. Y en la parte de afuera de mi vida, la parte que estaba más allá de las clases, pues me pasaba muchísimo que las personas me preguntaban para qué estaba tomando clases de actuación. Y pues yo no sabía contestarles, yo había caído ahí por azares de la vida y eso me gustó. Yo un ejemplo que daba con los años y cuando tomé cierta distancia antes de regresar a las artes escénicas, pues yo decía, a mí me gustaría ir los domingos a tomar alguna clase de actuación. Así como muchos se juntan a jugar billar o a echar la cascarita con los cuates, a mí me gustaría estar yendo los domingos o algo, o no sé, algún día entre semana o algo, estar estudiando actuación por la misma razón por la gente va y juega billar o se echa la cascarita los domingos. No porque pienses que vas a ser profesional, no porque pienses que es el talento de tu vida, no por ninguna razón por el estilo. Simplemente porque me gusta bastante y no sé por qué me gusta, pero me gusta estar aquí, me gusta lo que encuentro, me gusta lo que estoy viviendo. Entonces, eso a muchas cabezas, a familiares, amigos y personas importantes en su momento y algunos hasta la fecha para mí, pues era muy difícil de entender. En mi cabeza era muy sencillo y pues es que me gusta, como a ti te gusta comer hamburguesas o te gusta ir al cine o te gusta cualquier cosa, a mí me gusta tomar clases de esto, pero como la mayoría de la gente no toma clases de nada y la mayoría de la gente no se prepara en general en su vida, pues era muy difícil de explicar esto. En su momento, por supuesto, me dejó de importar, pero al principio sí era importante, yo sí tenía ciertas ganas de justificarlo, de hacer entender y de obtener cierta validación de algunas personas de, oye, estoy haciendo esto y estaría padre que lo entiendas y estaría padre que no lo juzgues y estaría padre no lo condenes, pero pues a la mayoría de las personas eso no le entra en la cabeza. Entonces, en este mundo de las clases de actuación y demás, pues yo ni siquiera sabía si tenía talento o no. Yo sabía que me gustaba mucho y me decían que no servía. Entonces, pues una parte de mí escuchaba o medio escuchaba estas cosas y la otra parte de mí, pues quería ser terca y no quería poner atención. Hasta que con el paso del tiempo fue tomando forma y me fui topando y esto lo digo con todo el respeto del mundo, o lo intento decir con todo el respeto del mundo, me fui topando con mejores maestros y con mejores compañeros. Esta búsqueda me fue llevando a encontrar personas que tenían búsquedas parecidas, búsquedas paralelas, búsquedas más profundas, etcétera, etcétera, que fueron formando mi manera de ver las artes, mi manera de ver el teatro, y eso es lo de menos, mi manera de ver y vivir la vida. Entonces esto pues para mí fue muy importante. Me fui topando con muy diversas personas, con mejores currículums, con más premios ganados, etcétera, etcétera. Entonces estas personas, la cuestión del talento, pues ya la veían como una cuestión de oficiante. Podemos ser muy buenos oficiantes en los que hacemos, podemos tener un rango fantástico en las cosas que estamos haciendo, en este caso no sé, la actuación o los papeles que puedes hacer, pero pues si tu llamado está aquí, pues toca escuchar al llamado. Si tú te aferras a hacer otra cosa, como yo lo hice en su momento por estar escuchando a opiniones equivocadas, simplemente vas a perder tiempo, vas a perder preparación. A lo mejor te dará por ahí alguna herramienta que te sirva en el futuro, pero no necesariamente encontrarás tu evolución en el no escuchar el llamado que te está llegando. Y de pronto suena demasiado idílico, demasiado angelical, o no sé, escuchar el tema del llamado, pero con el llamado me refiero a algo que vibra, que hace eco en nosotros, que nos quiere aventar hacia un camino y que nosotros no terminamos de tomar esa decisión, o bueno, que muchas veces sí tomamos la decisión. Y en estos mismos grupos a mí me empezó a pasar que se burlaban mucho de mi voz, que mi voz no gustaba, digamos, en estos grupos, tanto la hablada y sobre todo la cantada. Mi argumento era, oigan, pues nosotros estamos actuando, somos actores amateurs o que de repente sí cobramos y demás, pero pues nosotros no somos cantantes, no hay por qué ser tan exigente. No es que no me importe lo que estamos haciendo, simplemente me parece que pues están siendo demasiado exigentes y de este otro lado pues eso pues no hacía eco en la mayoría de las personas. Entonces, y me parece importante lo del canto porque de manera muy resumida, en su momento y en los primeros años donde yo estuve estudiando, pues constantemente se me decía, oye, pues si tú no sirves para la actuación, pues peor eres para cantar, ¿no? Entonces hice una serie de ridículos padrísimos, porque en efecto yo cantaba pésimo en esa época. Entonces yo me quedé, bueno, tiene que existir la manera de poder aprender a cantar. Entonces yo me acuerdo que hice un ridículo terrible. Yo iba a mis clases de actuación y escuché, yo soy de Hermosillo, Sonora, fui a la Universidad de Sonora, ahí en la ciudad de Hermosillo, que es la universidad pública del estado.
Y pues ahí hay clases de muchas cosas, por supuesto, doctorados, maestrías, licenciaturas, etcétera, etcétera. Pero para que la universidad esté constituida, pues tienes que tener una parte de investigación y difusión científica y una parte de investigación y difusión cultural, lo cual quiere decir que cualquier pelado puede ir y tomar clases de, pues, de actuación, de canto, de danza y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues yo me acerqué a una cosa que no sé si todavía, pero en su momento se llamaba, eran los talleres libres, que eran las clases en la tarde que se daban en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes. Así que investigué a ver cómo está la onda aquí, cómo puedo tomar clases de actuación. Bueno, porque, perdón, ahora sí que me regreso y yo les dije a las personas con las que estudiaba, bueno, pues voy a buscar en YouTube clases de canto. Y me dijeron, no, no es bien peligroso porque te vas a lastimar. Y yo, ok, entonces enséñenme ustedes a cantar si son tan buenos. No, no, tú no puedes aprender a cantar. Y yo, ok. Entonces decidí, si bien sí me lastimaba lo que me decían, porque eran personas a las cuales yo confiaba en su juicio en su momento, pues yo me quedé, bueno, tiene que poder aprenderse a cantar y ya hice todo esto de los talleres y fui. Entonces yo tenía que, para aprender a cantar, había en su momento un coro ahí de los talleres libres, un coro que pues cantaba música lírica, cantaba piezas de ópera, cantaba, no sé, música barroca, cosas por el estilo. Lo que entenderíamos muchas veces como música clásica. Así que fui. Y lo que yo tenía que hacer en su momento era tener que tomar una serie de clases a la semana para poder pertenecer al coro. Haces una audición para el coro, entras al coro, llevas una clase de canto y tienes que aprender algún instrumento y llevar solfeo. Y yo me quedé, bueno, pues compro ahí un violín que había 1,200 pesos en no sé dónde, entro a mis clases de solfeo, tomo mi clase de canto y ahí voy con el coro. Entonces, si no aprendo a cantar así, pues nunca voy a aprender a cantar. Y ya por ahí conocí a una persona que conocía a no sé quién, que total me consiguieron una audición con la directora del coro. Llegué aquí a este lugar, me citaron a tal hora, yo llegué mucho más temprano, estaba súper nervioso y cabe aclarar que yo no tenía ni idea en qué consistía una audición, yo estaba totalmente perdido de qué se trataba esto. No me pidieron que preparara nada ni nada por el estilo, yo no sabía ni a qué iba. Entonces, no sé, me citaron punto a las 4 de la tarde, llegó antes el asistente o algo así de la directora. Estuve platicando con él y le caí muy bien a esta persona. Llegamos antes los dos, estuvimos platicando, le caí muy bien. Ya después llegó la directora y ya pues me pasaron y no sé qué. Y yo no tenía, insisto, yo no tenía ni idea. Entonces llegamos, había un piano vertical y la maestra empezó a tocar una serie de notas. Me acuerdo, si no mal recuerdo, tocó 18 notas como primer ejercicio y ya me estaba pidiendo que lo siguiera. Y yo, ¿cómo que lo siguiera? Y ya lo que ella quería era que yo cantara las 18 notas, ¿no? Y no me dijo con qué vocal, no me dijo si podía usar una consonante como apoyo, no me dijo nada. Simplemente tenía que cantar esas 18 notas, ¿no? Y yo ni siquiera pude recordar los 18 sonidos. Entonces ya le bajó, por decirte, a 9 notas y le fue bajando. Y pues yo no daba ni una nota. No daba ni una nota. Ya llegó el punto así que la maestra, la directora, una sola tecla del piano. Y no la daba y no la daba y no la daba y no la daba y nunca la di. En toda la audición estuve, no sé, tal vez una hora o algo por el estilo. No di una sola nota. No di de verdad ni una nota. Antes de empezar esto, pues la maestra estuvo platicando conmigo y no sé qué. Entonces mi contexto, mis ganas y la parte personal, la parte digamos que iba más allá del cantante que yo pretendía hacer en ese momento, pues a la maestra le gustaba, le funcionaba para el grupo humano que estaba formando, más allá del grupo musical. Pero pues yo no tenía la aptitud, yo no tenía el conocimiento, yo no tenía nada que aportar musicalmente al grupo. Así que, pues nada, ya llegó el momento que por más oportunidades que intentó darme la maestra, el asistente y demás, pues no, pues yo no daba el ancho, básicamente. Entonces me dijeron, bueno, pues el otro año hay audiciones y me señalaron una serie de cosas que de pronto podía hacer para desarrollar la música. La verdad es que se portaron bastante amables. Ellos dos fueron las primeras personas que en el tema del canto y la voz fueron amables conmigo. Porque insisto, y esto pues es importante recordarlo, yo hice el ridículo en la audición. De hecho, eso pasó que hasta la fecha un poco veo un piano vertical y me parece una cosa bastante intimidante. Un teclado no, un piano de cola, de cuarto de cola no. Pero un piano vertical por alguna razón me parece más intimidante que cualquier otro instrumento porque yo sentí una vergüenza terrible ahí al estar enfrente de ese piano vertical en ese salón de clases. Así que pues pasó esto, yo no, pues básicamente no me aceptaron en las clases, no sabía yo de ningún maestro en Hermosillo, que de alguna clase particular y demás. En algún momento me contaron de alguien, pero que cobraba una cantidad que yo no ganaba al mes. O sea, esta persona cobraba,
No me acuerdo exactamente, pero yo ganaba algo así como 500 pesos más al mes de lo que la persona cobraba. Entonces era así como que, ok, definitivamente no puedo pagar estas clases de canto. Y pues continué con esto y no sé qué. Terminé llegando eventualmente a la Ciudad de México, terminé tomando clases por acá y demás. Y en algún momento, por azares de la vida, pues yo empecé a hacer castings y demás. Y terminé cayendo en una, pues lo voy a llamar un grupo. Bueno, no era un grupo. Terminé tomando un taller de teatro musical, que el taller consistía en que pues al final del taller hacíamos una presentación musical, que era en ese caso el rock opera de American Idiot, de Green Day. Así que pues yo entré ahí, llegué eventualmente un día, yo estaba filmando una serie, yo era operador de cámara, una serie de lunes a sábado, y acá las clases eran los domingos, entonces a mí me quedaba perfecto. Fue lo único que encontré de clases el domingo, no es que yo hubiera estado buscando activamente, quiero mejorar, quiero mi tema musical sacarlo ahí. Yo quería tomar clases los domingos de algo parecido a actuación. Entonces pues fui ahí porque dan clases de actuación, de danza, de canto y no sé qué. Caí ahí, lo primero que me hicieron hacer fue una audición de canto a capela en frente de todos los super duper cantantes que eran mis compañeros. No te quiero ni platicar el ridículo que hice, pero hice otra vez el ridículo cantando, me fue muy mal, canté del asco. Llegó el punto que hacía el director vocal de la obra, fue no, ya estuvo, ya, mejor no le sigamos. Entonces pues yo entré ahí y lo hice fatal, lo hice de verdad que muy mal. Pero pues ahí yo llevaba estas clases que te comento, llevaba actuación, llevaba danza, llevaba canto, y en algún momento pues ya llevábamos la cuestión como del ensamble, la cuestión, perdón, de con todos los maestros, y ya montábamos todo, que a la vez bailábamos, cantábamos, actuábamos, pasábamos las escenas, etcétera, etcétera. Entonces, como yo sentía mucha presión de lo mal que estaba haciendo esto, pues les pedía constantemente ejercicios a los maestros, sobre todo del tema de canto, que era donde yo más inseguro me sentía. En algún momento yo terminé la serie, faltaban algunos meses todavía para la presentación, entonces yo no quería hacer mal esta presentación y quería ganarme el mejor papel posible. Así que yo me acuerdo que por donde yo vivía a media calle, y en la esquina había una casa de la cultura, de estas de la Ciudad de México. Había una casa de la cultura de la alcaldía y se me ocurrió un día ir ahí a ver qué tenían. Y tenían la clase de piano una vez a la semana y no sé qué, y era baratísimo, la verdad, era muy accesible. Entonces pues yo me compré un teclado y entré a la clase de piano. Y por mi cuenta fui buscando ahí maestros, y pues resulta que el director musical de la obra tiene una escuela de canto, una escuela de música en general, pero con énfasis en canto. Entonces yo entré a esta escuela, estaba tomando clases con él. Y él es una persona que tiene mucho conocimiento musical desde la parte clásica hasta la parte contemporánea. Así que tiene muchas técnicas para hacerte cantar, básicamente. Entonces yo fui con esta persona y le planteé, pues llegué igual que con la maestra del coro. Yo traía pues muchas ganas, y ahora sí traía no nada más ganas, ahora traía más tiempo y presupuesto del que tenía cuando tenía 18 años. Entonces llegué con este maestro. Y pues fui mejorando. Y el mayor problema que yo tenía, yo por todo, me voy a tirar solo tantito, yo por todo el bullying que me hicieron acá mis primeros compañeros de teatro canto, pues yo auténticamente pensaba que yo tenía algún problema físico para el canto, que yo tenía algún problema del oído, que yo tenía algún problema de las cuerdas vocales o algo por el estilo. Así que caí con este maestro y me topé con un horizonte totalmente nuevo de la música, y con ello un poco de la terapia, del camino personal, de la expansión de conciencia, y un camino completamente diferente de vida. Y si esto suena demasiado solemne, demasiado rimbombante, es porque así lo fue para mi vida. Porque ahí me di cuenta de entrada que yo no tenía un problema físico, que yo no padecía de arritmia, que yo no padecía. Eventualmente terminé yendo también con un foniatra que el maestro me recomendó. El foniatra era muy chistoso porque además era... tenía varios teclados y tenía varios instrumentos en el consultorio, y resulta que el foniatra era músico. El foniatra tenía una agrupación musical y tocaban ahí en bares y no sé qué. El caso es que yo fui con el foniatra y me revisaron de todo a todo mi aparato vocal, y pues yo no tengo un problema para poder cantar. El problema era un tapón emocional, un tapón mental que pues ese sí lo tenía. Yo sí tenía un tema mental emocional que me provocaba un bloqueo a la hora de la voz, que si lo mencionamos un poco en la onda de la biodescodificación, en la onda de que somatizamos las cosas, pues era una cuestión de que me escuchen, una cuestión de poder decir. Entonces había mucha necesidad de eso, particularmente en ese
en ese momento de mi vida. Entonces yo empecé a tener, por un lado, esta asesoría médica y esta asesoría musical, y empecé a mejorar, y en las clases particulares de piano, así, perdón, de canto, uno a uno, con un piano en medio de los dos, con los ejercicios y etcétera, etcétera, pues salió que yo tenía muy interiorizado todo este miedo y todo este, y de pronto va a sonar muy exagerado de pronto de mi parte, yo tenía este trauma, que me habían dicho que no servía, que no servía, que no servía, y yo, si bien no quería escuchar a las personas como en su momento tan importantes, muy importantes para mí, personas que quería mucho, pues terminé interiorizando todo eso que me decían, de que es que yo no sirvo para cantar, es que yo no soy músico, es que yo no canto, es que yo no canto, es que yo aprendí muy grande, y todo, y un montón de pretextos y un montón de yo no sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo. Y me pasó ahí, como en otras cosas ha pasado en mi vida y como a muchas personas nos ha pasado. Decidí escuchar a esta persona. Y estas personas, pues, no sé, tomaban todo de una manera muy profesional, y era de, oye, pues el teatro es para todos, la música es para todos, no todos tenemos que tener la gran voz, no todos tenemos que ser los grandes actores. Y justamente por esta secesión que hacen los mismos artistas de, no, esto es nada más para especialistas y profesionales, es que no venden boletos, por eso no los van a ver a las obras de teatro, por eso no van a sus conciertos de piano, por eso no van a tal y cual cosa, porque nos la pasamos como comunidad alejando a las personas de lo que a nosotros supuestamente tanto nos importa. Entonces me di cuenta de eso y de muchísimas cosas. Llevando estas clases con este maestro. Por supuesto eran clases de música, por supuesto algo aprendí de música, no me hice músico por supuesto, pero algo aprendí, y sobre todo pude destapar una cuestión muy fuerte mental y emocional, para mí, que me tenía muy bloqueado en la vida. Entonces esto y esta pausa profesional que hice, porque por unos meses yo dejé de trabajar, pues me sirvió demasiado para la vida. Fueron cuestiones más que musicales y artísticas, terapéuticas, porque pude soltar muchas cosas y pude dejar de escuchar, pude empezar a elegir mejor a las personas que yo iba a escuchar, y a las personas cuyo juicio, cuyos valores iban a coincidir con las cosas que yo quería hacer. Y con esto no quiero decir que yo seguía de manera ciega a estas personas, porque en ese momento y hasta la fecha, pues justo pasa que de pronto, si a mí me interesa algo, la dirección, la actuación o lo que sea, pues hay personas que saben mucho del tema, hay personas que han escrito, hay grandes directores y directoras en la historia de la humanidad, grandes teóricos y demás. Pero pues muchas veces pasa que estas personas no tenían las mejores vidas personales, tenían vidas personales muy caóticas, tenían muy poca salud mental y emocional, y tenían una serie de problemas por todos lados. No todos, pero pues se acostumbra que los genios, por alguna razón, sean personas atormentadas, al menos en el pasado. Entonces, pues yo no podía, yo no tomaría un consejo de paternidad de una de estas personas atormentadas, pero sí podría tomar un consejo de actuación o de dirección, porque es lo que ellos a mí sí me pueden aportar. Ahora bien, matrimonios muy felices o paternidades que yo considero muy buenas, muy adecuadas, muy constructivas, pues de pronto ellos no me podrán dar un consejo a lo mejor financiero, artístico o lo que sea, pero la cuestión paternal sí me puede servir mucho. Y así para todo, puedes elegir en dónde una persona sí te puede aportar o dónde tú le puedes aportar a otra persona, porque comparten los mismos valores, porque comparten los mismos oficios, los mismos objetivos. Y no es que tengamos que ser clones de las otras personas. Yo tengo algunos ídolos en el gimnasio, algunos ídolos en el teatro, algunos ídolos en el cine, en las cámaras, en la escritura, en la familia, en etcétera, etcétera. Y está bien tener muchos roles que seguir de acuerdo en lo que a mí me pueden aportar. Eso lo veo y lo pienso hoy en día. Antes pues yo quería seguir de manera integral a una persona. Si esta persona es borracha, yo también quiero ser borracha. Si esta persona no duerme, yo tampoco quiero dormir. Si esta persona escribe con pluma fuente, yo también quiero escribir con pluma fuente. Y empezamos a tomar cosas que la neta es que no nos aportan para nada. En una de esas y hasta pueden ser muy destructivas, muy destructivas para nosotros. Y esto que yo me topé con el canto, que fue tan importante y que he ido desarrollando y aprendiendo sobre todo a disfrutarlo, porque insisto, la música es para todos, el teatro es para todos, o así debería serlo. Así debería ser un regalo para la humanidad y privilegiados los momentos en los que los podemos vivir. Desgraciadamente la mayoría de virtuosos no lo viven así. Y con esto pues nos pasa en muchos momentos de la vida, que te dicen que puedes o no puedes hacer algo, que te dicen que eres bueno o que no eres bueno para algo. Si bien la academia sí tiene una potestad y una dignidad de cargo para decirnos qué tan buenos o malos oficiantes somos, eso no debería desanimarnos, eso no debería meterse con otro lugar de nosotros, eso no debería, que yo no pueda ser un cantante profesional no quiere decir que no pueda disfrutar la música, que tú no puedas ser un pintor profesional no quiere decir que no puedas vivir las artes plásticas como una parte muy importante de
tu vida, como una parte que le aporta mucho a tu vida. Yo creo que nosotros no deberíamos escuchar a esas personas y no tenemos que ser profesionales en todo. Habrá momentos y habrá personas que sí pueden tener más habilidades, que pueden ser multipotenciales, que guiño guiño se viene un video de eso, que sí pueden ser multipotenciales y desarrollar varias cosas a muy alto nivel, incluso a niveles profesionales. Y más allá de todas estas cosas de que si eres bueno para el canto, para, no sé, la geografía, el teatro o lo que sea, pues nos pasa sobre todo que la gente de repente un día llega y nos dice que somos tontos, nos dice que somos feos, nos dice que valemos menos, que nos dice que etcétera, etcétera. Y de pronto también pueden ser cosas positivas, pero de pronto nosotros elegimos escuchar a estas personas. Te lo estoy diciendo muy fácil de que bueno, pues simplemente no escuches lo que te están diciendo que te afecte de estas maneras o que no te aporte, que no te haga autoconocerte, que no te haga avanzar. Y me costó mucho trabajo poderlo decir así de fácil como lo estoy diciendo en este momento, pero pues es la verdad. O sea, si tú logras escuchar a lo que te aporta, podrás hacer algo constructivo. Y si tú simplemente estás escuchando al que te ataca y por alguna razón decidimos tirarnos al suelo y por alguna razón elegimos el sufrir, elegimos el devastarnos, elegimos el atorarnos, el meternos el pie, el caer en un bache y no levantarnos, etcétera, etcétera. Si nosotros elegimos estas cosas, pues ahí vamos a vivir tirados en el piso, aplastados por los demás. Insisto, suena muy fácil decirlo, es bastante difícil interiorizarlo y de verdad creerlo y de verdad hacerlo de manera activa, pero si logras hacer eso por el método que sea, por un método psicoterapéutico, por un método psiquiátrico, por un método de terapias transpersonales o cualquier cosa a ti que te pueda ayudar, el consejo del tío que salió de la cárcel o no sé, lo que sea, que a ti te aporte y que a ti te dé un conocimiento de ti mismo, un autoconocimiento, pues te llevará a un mejor lugar. Sabrás a quién escuchar y no en tu trabajo, en tu vida personal. Podrás elegir mejores parejas, podrás hacer que mejores parejas te elijan, podrás tener mejores amistades, mejores colaboradores, etcétera, etcétera. Es decir, vas a tener una mejor vida aquí y ahorita. El día que lo logres trascender, que lo logres hacer diferente, que lo logres hacer mejor, tu vida va a estar mejor, porque hoy ya no vas a tener gastritis, porque hoy ya la cabeza no te va a doler, porque hoy a lo mejor se acaba el insomnio, etcétera, etcétera. Cuestiones así de sencillas y que de repente estamos tan acostumbrados a que nos duela la cabeza, tener que tomar el sobrecito de Riopan para las agruras o etcétera, etcétera, son cosas que se van dejando de lado cuando vas teniendo un trabajo personal y cuando vas dejando de torturar a tu mente y que con ello torturas a tus emociones y que con ello, por supuesto, que torturas a tu cuerpo. Así que es muy delicado elegir a quién vamos a escuchar. Y también hay que mencionarlo, es muy delicado de pronto también hablar. O sea, si nosotros, por ejemplo, y pasa mucho con los maestros y pasa mucho con los tutores de vida, pues muchas veces los padres, los tutores, los maestros de la escuela, la primaria, la prepa, etcétera, a lo mejor sí tienen una vocación para lo que hacen, sí saben de literatura, de filosofía o de la clase que nos estén dando. A lo mejor sí saben mucho de eso, pero no tienen una capacidad personal, no tienen un trabajo personal pleno y muchas veces las maneras en las que nos hablan no son las más adecuadas. Si un problema nos duele, sea cual sea el problema, porque muchas veces nos burlamos de las personas porque no entendemos sus problemas. Es como cuando no validamos a lo que está sintiendo un niño, eso aplica para todo mundo. Como está muy común, como tradicionalmente ha sido muy común que no validamos la emoción del niño, que no validamos lo que al niño le duele. A veces al niño le duele que no entiende algo, no entienda la muerte o la vida o algo muy complejo. Y a veces al niño le duele que se le acabaron las paletas de fresa. Y a veces al niño le duele que lo ignoraste, que no lo volteaste a ver. Y hay muchas cosas que al niño le duele porque no tiene un control de las emociones, no tiene todavía un vivir tan desarrollado de su cuerpo emocional, de su cuerpo mental. No lo tiene, lo está viviendo precisamente a través de las experiencias. Entonces a nosotros nos da ternura el niño que se enamoró, que le rompieron el corazón, que no sé qué. Y nosotros no validamos eso y vamos generando sin querer, espero yo que sin querer, un trauma a lo largo de su infancia, a lo largo de su juventud, que de repente ese niño va a tener 40 años y va a ser una persona irresponsable con sus emociones, va a ser una pareja tóxica, va a ser un amigo tóxico, etcétera, etcétera, porque venía arrastrando una cuestión de una mala validación. Y eso nos pasa en todos lados. A lo mejor a ti te duele que no te puedes comprar un cuarto automóvil para tu colección, a lo mejor a ti te duele que quieres tener 10 relojes y tienes 2, o cosas muy estúpidas como esas, muy superficiales. Pero si a ti te duele es un problema que tienes y un problema que tienes que ver de dónde viene, un problema que tienes que trabajar a muchos niveles. Por supuesto que es más grave que una persona que no tenga que comer o no tenga todas sus extremidades, que tenga una enfermedad crónico-degenerativa o algo por el estilo. Por supuesto que a nivel humano es más grave, pero si tú tienes otro momento
momento social, económico, de vida, etcétera, etcétera, y hay algo que te duele, hay algo que te arropa, que no te está dejando avanzar, pues también es un camino personal, es un autoconocimiento, es un algo que tú tienes que trabajar. Y a mí me parece que no deberíamos no validar a esas personas. De repente metemos mucha presión en personas porque no somos empáticos de a de veras, no las tonterías que nos enseñaban en la escuela, en tu librito de valores, de a de veras no queremos ser empáticos con la otra persona. De a de veras no queremos que la otra persona mejore. Y si la otra persona mejora y es una persona de mi entorno, está mejorando mi entorno, aunque sea un poquito. Y con ello está poniendo, a lo mejor no pone de buenas a la gente de mi entorno, pero por lo menos ya no se está peleando con la gente de mi entorno. Y el ambiente en el que yo vivo, en el que yo trabajo, en el que estoy con mis vecinos, ya no es un ambiente tan ácido, ya no es un ambiente tan violento, ya no es un ambiente tan tóxico a todos los niveles. Así que con esto del escuchar y con esto del hablar, me parece, ya para ir cerrando, me parece muy importante que tomemos decisiones, que seamos capaces de elegir, porque justamente ese es el kit de la cuestión. Si tú eliges lo que es mejor para ti, estarás mejor. Si tú eliges a quién escuchar, estarás mejor de tu mente, estarás mejor de tus emociones, estarás mejor de muchas cosas. Y con ello, pues tu vida va a mejorar, tu calidad de vida va a mejorar. Así que cuando yo empecé a elegir a quién escuchar y en qué escucharlos y en qué no, no importaba si eran maestros, no importaba si eran familiares, no importaba si eran parejas, amigos, etcétera, etcétera. No importaba incluso si era yo mismo, si yo mismo quería repetir estos patrones destructivos que tanto me habían metido, que tanto me habían resonado en la cabeza, pues de alguna manera el dejarme de escuchar cuando yo me estaba haciendo daño a mí mismo, pues terminó por ser muy positivo y terminó por llevarme a vivir una vida mejor, y a personas que llevan este camino mucho mejor que yo, pues están todavía mucho mejor. Así que pues yo te invito a poner esto sobre la mesa, de tomar con cuidado, de reflexionar a las personas a las que estás escuchando, ya sea tu padre, tu madre, tu tutor, ya sea este canal, un libro o cualquier cosa que te pueda alimentar y que te pueda nutrir. De pronto las personas a las que oímos, no podemos tomar por cierto lo que dicen, no podemos definir eso sí, pero por lo menos ya sabemos eso no. Entonces, si bien a lo mejor es un camino más largo o más lento el camino de los noes, pues por lo menos es un camino, y el ir avanzando en un camino, cualquier evolución es evolución. No importa que sea pequeña, no importa que sea tardía, toda evolución es evolución en cualquier nivel de nuestra vida. Así que pues muchas gracias por estar en este capítulo del podcast, muchas gracias por estar aquí en Hacer el Pensar. Yo fui Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B labio dental, tilde en la O. Así me encuentras en Facebook, X, Instagram, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera, TikTok. Y pues nada, nos vemos aquí la próxima semana en este espacio, Hacer el Pensar. Chao, chao.